Deseo cumplido. Capítulo 25. Vuestra Alteza. Candy había dormido con casi la mitad de la ropa que llevaba puesta. Después de tan ardua cabalgata, la otra mitad estaba en unas condiciones tan lamentables como la que vestía en esos momentos. No llegaba a imaginar cuándo podría cambiarse. Tampoco sabía si el equipaje aún permanecía en el carruaje volcado o si, por el contrario, el cochero había conseguido enderezarlo y ponerlo de nuevo en el camino. Con suerte quizás se reunirían con él en ese mismo día. Despierta ya del todo, la joven se dio cuenta de que la habitación que le habían asignado era bastante bonita. Al parecer Escocia tenía hosterías de mucha más categoría que Inglaterra. Candy había llegado a esa conclusión después de las muchas que visitó durante esa semana. Tenía curiosidad por saber si Terry estaba gastando dinero de más al haber sido esa su noche de bodas, aunque en solitario, o si fue porque ese era el único hospedaje libre en la ciudad. De seguro, la segunda opción sería la más acertada. No obstante, esa no era la primera vez. ¿De dónde sacaría Terry tanto dinero para derrochar? La joven contempló sobre una mesa de madera noble un neceser repleto de perfumes, cosméticos y todo lo necesario para arreglarse el cabello. Sin embargo, Candy había amanecido con un pobre humor, sobre todo cuando el carísimo mobiliario de su alcoba ponía de manifiesto que se trataba de un alojamiento muy elegante, destinado únicamente a personas con mucho dinero. Al abandonar su cuarto, se sintió aún peor al darse cuenta de que no sabía cuál de todas esas puertas correspondía a la habitación de Terry. Estaba claro que no podía ir golpeando una por una hasta encontrarle, pues indudablemente a los huéspedes no les gustaría ser molestados en lo más mínimo. No tenía otra opción que buscar a alguna persona que pudiera llevarla hasta allí. La joven se vio obligada a disminuir su paso cuando se encontraba en la mitad de unas imponentes escaleras, impresionada por la opulencia que veía abajo. Indudablemente, el alojamiento no podía tratarse de una simple hostería. Evidentemente, debía de ser un hotel, aunque Candy no se había percatado la noche anterior, porque el vestíbulo de recepción estaba bastante oscuro cuando ellos llegaron al amanecer, tan solo iluminado con una tenue luz. Cuanto más observaba a todo cuanto la rodeaba, menos comprendía. Realmente no parecía un hotel tampoco. Más bien se asemejaba al vestíbulo de alguna residencia. Incluso el posadero que les había recibido bien pudo haber sido un mayordomo. ¿Recibido? Ahora que recordaba, Terry había golpeado la puerta para entrar. «Buenos días, Vuestra Alteza. ¿Me permitiría guiarla hasta el comedor?» Se trataba del hombre que les había abierto la puerta en esa mañana. No obstante, mucho mejor vestido ahora, y sin duda se comportaba como un mayordomo. «Vuestra Alteza». Candy se lamentó. Terry seguramente habría mentido respecto a su identidad. «Si es tan amable, ¿podría llevarme junto a mi esposo?», le pidió ella. «Sígame, por favor». Lo esperado por Candy era que la llevase de nuevo hacia la parte de arriba, pero en cambio el hombre se dirigió hacia unas puertas dobles que se hallaban al final del vestíbulo. Finalmente resultó ser el comedor.
Era impresionante y Terry estaba allí, sentado a la cabecera de una larga mesa. No una ni dos, sino con 3 sirvientas uniformadas que le atendían, sin poder quitarle los ojos de encima. Hasta casi llegaban a pelearse entre ellas por tener el honor de complacerle en lo que deseara. Candy experimentó el mismo sentimiento desagradable que había vivido cuando le sorprendió con Teresa aquella vez en el establo. No la agradó en absoluto. Aguardó unos instantes a que Terry se percatara de su presencia. Como no lo hizo, se enfureció. ¡Fuera! ¡Marchaos! ¡Fuera de aquí, todas ustedes!, exclamó ella mirando a las sirvientas. Tiene más comida frente a sus ojos de la que puede ingerir y además sabe cómo servirse solo. Las muchachas no se dieron mucha prisa para obedecer a una desconocida y con un aspecto que dejaba bastante que desear. Sin embargo, una sola mirada del mayordomo bastó para que abandonaran el comedor enseguida. ¿Qué desea vuestra Alteza?, se dirigió ahora a Candy. Otra vez, ese maldito título consiguió sorprenderla. Me gustaría tener un poco de privacidad, gracias. El hombre asintió. No obstante, se quedó imperturbable en el mismo lugar. Sé sentarme yo sola, añadió la joven. El lacayo parecía tan confundido por la actitud de la muchacha que Terry se puso en pie. No se preocupe, señor Atkinson, yo la ayudaré. Usted, si tiene la amabilidad, puede ir a buscarla otra taza. Por supuesto, vuestra Alteza. Candy aguardó a que el mayordomo se marchara para dirigirse a su esposo. Me sentaré sola, dijo, encaminándose hacia el otro extremo de la mesa para tomar asiento. Terry volvió a acomodarse en la silla que antes ocupaba. Te levantaste con el pie izquierdo, ¿verdad, mocosa? Ella le sonrió sin ocultar la rabia que sentía en esos momentos. Por casualidad, ¿te refieres? Así me levanté de esa cómoda y espléndida cama que pertenece a este maldito lugar. Terry suspiró antes de contestar. Está bien, niña malcriada, suéltalo todo. ¿De qué se trata ahora? Candy optó simplemente por el último delito. Otra vez volviste a mentir con lo mismo, ¿no? Terry abrió la boca para contestar. Al instante la cerró y se encogió de hombros. Me pareció oportuno en el momento. Candy frunció el ceño y se acercó una pequeña cesta con panecillos calientes. Habría jurado que cambió de opinión y optó por contestarle a esa patraña. ¿No podrían arrestarte por suplantar la identidad de un duque?, preguntó con indiferencia y una pizca de maldad. Espero que no. Candy volvió a fruncir el entrecejo con más intensidad. Ese hombre parecía que no coordinaba ni una sola palabra en esa mañana. Entonces, ¿por qué sigues corriendo ese riesgo? Terry arqueó una ceja. Tal vez estás pensando en delatarme, vuestra Alteza. No vuelvas a llamarme así. Y sí, tal vez debería hacerlo. Y no creas que no lo pensaré. Terry empujó un plato con jamón y fruta hacia ella. Cuando lo hagas, dijo él mientras seguía comiendo tranquilamente, considera que también estarás entregándote a ti misma, pues como ahora eres mi esposa, toda esta gente cree que eres la duquesa. La muchacha le observó durante unos instantes con la boca abierta. «Pudiste haberlo pensado antes de involucrarme en tu delito», gruñó enojada. Sí, quizás debería haberlo pensado. Sin embargo, estaba demasiado cansado para ponerme a pensar. Lo único que deseaba era procurarnos una buena cama donde dormir. Las únicas posadas disponibles en esta ciudad se inundaron la semana pasada. «Oh, vaya», exclamó Candy, fijando la mirada en el racimo de uvas frente a ella. «En ese caso,
Debo darte las gracias por esa cama tan cómoda. Ahora fue Terry el que se sorprendió de veras. Dejó el tenedor sobre el plato. Candy concediendo algo, y más que nada agradeciendo un gesto por su parte. ¿Descansaste bien?, preguntó el hombre. Sí, muy bien. Será entonces que te resfriaste y tienes fiebre. Candy elevó la vista hacia él y sintió como sus mejillas se acaloraban. No me hizo ninguna gracia. Cualquiera pensaría que soy un ogro, según hablas. No, un ogro no, solo una protestona y pendenciera. Y no lo olvidemos, una mocosa malcriada. Candy no pudo evitar mirarle furiosa. ¿Y tú no eres precisamente...? Se detuvo Candy porque en ese preciso instante entró el mayordomo con una taza para ella. No obstante, la muchacha no dejó de tamborilear audiblemente los dedos sobre la mesa, mientras el hombre hacía toda la ceremonia de servir café y preguntarla si quería leche y azúcar. No bien la puerta se cerró, de nuevo prosiguió. Empiezo a creer que eres un rufián, mucho peor de lo que aparentabas, Terry Graham. Santo cielo, entonces ya no tengo esperanzas ni remedio, exclamó burlonamente. Terry la sonreía y Candy se enojaba cada vez más. Podrías ponerte serio, por unos segundos al menos. Si tú lo haces, también lo haré yo. En esa mañana el hombre estaba del todo imposible. Candy sintió deseos de ponerse en pie y marcharse del comedor. Sin embargo, su curiosidad tampoco se lo permitió. ¿Quién es el dueño de esta casa? Pertenece a Martha Mackenzie, una inglesa noble por derecho propio. ¿Una inglesa que vive en Escocia? Siendo joven se casó con un escocés. Cuando él falleció, decidió quedarse aquí. Candy entrecerró los ojos con un gesto suspicaz en ellos. Has estado chismoseando con los sirvientes, ¿verdad? Los sirvientes no chismosean con un duque, contestó imitando perfectamente a un fastuoso noble. Aunque al momento lo echó todo a perder con una amplia sonrisa. Además, a los curas les complace ventilar los rumores a cualquiera que desee escucharlos. Y dio la casualidad de que el que nos casó mencionó como de pasada que Lady Mackenzie alojaba viajeros en su casa hasta que se reconstruyera la posada. Indudablemente, no en sus mejores habitaciones, pensó Candy, y además, con un tropel de sirvientes a su disposición. Por supuesto, a menos que se hicieran pasar por el duque y la duquesa de Granchester. ¿No lo recuerdas?, preguntó Terry. Ese era otro de los temas que mejor tendría que olvidar, aunque Candy, por el momento, no estaba dispuesta a hacerlo. No lo recuerdo. Me he casado por única vez en mi vida y todo lo que tengo son vagos recuerdos de una ceremonia en una capilla oscura. Cuando se me pase el enojo, es muy probable que me ponga a llorar por la decepción. ¿La única vez en tu vida, Candy? La joven estaba demasiado alterada como para darse cuenta de la suavidad en el tono de él. Claro, la gente bien educada no se divorcia, Terry Graham, señaló ella con arrogancia. Así que, si tenías la intención de hacer eso en un futuro, será mejor que lo olvides. Estás atado a mí hasta que la muerte nos separe, y no tengo intenciones de morirme tan pronto para que tú salgas a divertirte por ahí. Terry se echó a reír. Cielo santo, a veces tienes ideas que me dejan sin palabras. Y para tu información, en mi familia el divorcio es algo que tampoco está contemplado. Pero, ¿por qué una mujer que acaba de casarse tendría que pensar ya en... ¿Por qué no me siento casada?, le interrumpió ella con un tono apenas audible, aunque cargado de amargura. Terry se quedó muy quieto.
ni siquiera se atrevía a mirarla. Con la vista fija en el plato que tenía frente a él, preguntó cautelosamente: ¿te gustaría sentirte casada? Candy alzó la cabeza abruptamente, pero todo lo que pudo observar en él fue indiferencia. ¿Qué hubiera podido esperar? Terry la había dicho que no había disfrutado al hacerle el amor mucho más que ella. Esas no eran las palabras exactas que un hombre pronunciaría ansioso por compartir su cama ahora que podía. Pero si acaso esperaba que ella se lo pidiera después del rechazo, bien podría marchitarse esperando. «No», respondió ella. «¿De dónde sacaste esa idea?» El tenedor de Terry hizo un gran estruendo sobre el plato al caer sobre él mismo, cuando el hombre se puso en pie impetuosamente. «En verdad, una pregunta estúpida, ¿no?», añadió él, dirigiéndose hacia las puertas. «Espera un momento. ¿Nos marchamos?» «Deberíamos», respondió Terry con un tono cortante y sin mirarla siquiera. Candy tomó una servilleta y la llenó con la comida que no había tenido la oportunidad de digerir. Estúpido hombre. ¿Por qué se había enfurecido de pronto? ¿Acaso habría deseado que ella dijera que sí, después de que la había rechazado? Pues que ni lo soñara. No pensaba exponerse a que la rechazara una vez más. Si la deseaba, tendría que manifestárselo abiertamente. Las mejillas de la muchacha volvieron a tornarse del color de las amapolas cuando el mayordomo entró con una cesta llena de alimentos para ellos. Indudablemente, como todo buen y perfecto sirviente, fingió no darse cuenta de ese descuido por parte de la joven. «Que tenga un excelente viaje, Vuestra Alteza». Las mejillas de Candy se encendieron aún más. Comenzaba a odiar el título que tanto había deseado en el pasado. Introdujo la comida que había robado dentro de la canasta, dando la apariencia de que estaba acostumbrada a hacer esa clase de cosas todos los días, y salió del vestíbulo, donde Terry la esperaba. Como de costumbre, se convirtió en el blanco perfecto para descargar su enfado, aunque en esta ocasión llevaba, además, la sobrecarga de su vergüenza. «¿Vas a sacarme a rastras de aquí antes de que tenga la oportunidad de darle las gracias a nuestra anfitriona?», preguntó la joven. «Lady Martha está visitando a unos parientes en Aberdeen y no regresará hasta dentro de 3 días», le informó con un tono frío. «¿Deseas esperarla?» «Y correr el riesgo de que conozca al verdadero duque», murmuró Candy, furiosa, para que el mayordomo no los escuchara a pesar de que estaba cerca de las puertas principales. «Por supuesto que no. Ya puedes pedir que traigan a Chester». «Ya lo hice, y también pedí un carruaje para tu comodidad». «¿Tuviste suerte y encontraste alguno para alquilar?» «No, pedí que me prestaran uno de Lady Martha». «¿Otra vez, Terry?», protestó ella. «Insisto en que no te aproveches de esa incauta dama», concluyó con un tono más severo. Terry la contempló con un gesto que hubiera enorgullecido a cualquier duque. «¿Y cómo se supone que estoy aprovechándome de la dama en cuestión?». Candy se acercó a él y se alzó sobre sus pies para susurrarle: «Ella creerá que ya sabes quién tomó prestado su carruaje, y por supuesto que no le importará. Hasta estará complacida por hacer un favor a una figura tan notable, cuando en verdad ese no es el caso». «Entonces, ¿por qué privarla de ese placer cuando ni tan siquiera está aquí para darse cuenta de la falta del vehículo?» «Aún así, no está bien, Terry», insistió la muchacha. «Entonces, deja que yo cargue con ello en mi conciencia, querida. Deberías agradecer el no tener que llevar esa pesada cesta sobre tus piernas mientras montaras a Chester». Otro irrebatible argumento que ella ni siquiera había considerado.
Por lo tanto, no agregó nada más, aunque sí se aseguró de que su mueca evidenciara que la idea no le agradaba en lo más mínimo. Transcurridos unos instantes y a la espera de que el medio de transporte llegara, Candy dejó la cesta en el suelo e indicó: «Es la primera vez que mencionaste a tu familia». Terry la miró un tanto confundido. No obstante, ella no se dio cuenta porque estaba concentrada en el mayordomo. ¿Cuándo hice eso? Antes, en el comedor, cuando hablábamos sobre el divorcio. No puedes haberlo olvidado tan pronto. ¿Y qué ocurre?, preguntó Terry con un tono relajado. Ocurre que entonces sí que tienes familia, hermanos, hermanas y todo lo demás. Candy fingía preguntarle por casualidad, pero Terry había aprendido a conocerla lo bastante bien para entonces. Su curiosidad era mucho más fuerte que la de la mayoría de las personas. Indirectamente, hasta la había llevado a contraer matrimonio. Y Terry estaba seguro de que, ahora que había salido el tema, Candy encontraría la forma de que él la contestara, a pesar de su reticencia. El hombre debió de haberse dado cuenta mucho antes de eso, pues en realidad se le ocurrían muchas formas en las que podría utilizar la curiosidad de la muchacha para su propio provecho. Debería meditarlo con más detenimiento, pero no sería en ese momento. Mi madre, una tía abuela y varios primos, respondió al momento. ¿Y de dónde es tu familia? De Rochester. Eso está muy próximo al ducado de Granchester, ¿verdad? Sí, muy cerca. ¿Fue por eso, por lo que terminaste trabajando para el duque? Podría decirse que sí. Pero, ¿por qué ese repentino interés tuyo por mi familia? ¿No piensas que es algo que deberías saber ahora que nos hemos casado? No. Una esposa no tiene por qué saberlo, ni tampoco todo lo relacionado con su esposo. Candy abrió la boca asombrada. ¿Y quién dice esa estupidez?, refunfuñó ella. ¿Los hombres? Supongo, respondió Terry escuetamente mientras se encogía de hombros. ¿Y tú estás de acuerdo con esa memez? A Terry le resultaba bastante difícil no sonreír. Candy era tan inocente y crédula. La última vez que me vi en un espejo, me pareció que aún seguía siendo un hombre. La muchacha entrecerró los ojos con suspicacia. ¿Estás bromeando, Terry? Por fin te das cuenta. Ahora, la incredulidad se había dibujado en el rostro del hombre al ver cómo la bella sonrisa de Candy mostraba esos hoyuelos en las mejillas que le provocaron deseos de abrazarla y besarla. ¿Te encuentras bien?, preguntó ella. No me importa que bromees. Como él seguía sin pronunciar una palabra, la muchacha añadió: ¿Dónde nos habíamos quedado? Ah, sí, en tu intachable pasado. No, ahora íbamos a hablar del tuyo. ¿O creíste que este intercambio de información solo sería unilateral? Es que mi vida no ha sido tan interesante, se quejó ella y luego suspiró. Oh, está bien. ¿Qué te gustaría saber? Nada, por ahora. Candy volvió a entornar los ojos, bastante molesta. Creo que estoy a punto de adquirir una nueva costumbre: gritar. Estás advertido. Y considérate un hombre odioso. Terry se echó a reír y Candy tenía la intención de abrir la boca para poner en práctica ese nuevo hábito. Sin embargo, el señor Atkinson abrió las puertas en ese momento. El carruaje había llegado. Sin embargo, cuando salieron se dieron cuenta de que no era el que iba a llevarles a ellos. Dos lacayos ayudaron a bajarse de él a una mujer mayor, quien les despidió inmediatamente nada más apoyar los pies en el suelo. Al momento, Candy observó a Terry y percibió que sus ojos azul verdoso se tornaban sombríos.
No puedo creerlo, murmuró la mujer para sí misma. Después de todos estos años. ¿Qué cuernos estás haciendo aquí, Terry?